Tatiana Oliveros y estamos de nuevo en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con Antonella Esteves, que tiene un currículum bastante amplio y súper interesante. Ella es doctora en estudios de género de la Universidad de Buenos Aires, es periodista como primera carrera y también es directora ejecutiva del Festival de Cine de Mujeres, es editora general de Cine Chile, ha escrito bastantes libros sobre cine y también tiene programas de radio en la radio de la Universidad de Chile, que tiene, por ejemplo, Cuestión de Gusto, que me gustaría destacar ese porque ella ayer realizó una entrevista muy interesante en el Día del Libro a Diamela Eltit. Se las recomiendo que la escuchen, está disponible en la página de la radio y es una entrevista muy bonita, muy interesante. A Diamela Eltit no da común muchas entrevistas, tampoco habla mucho, entonces es una entrevista larga donde habla de libros, pero también es interesante porque habla de música, elige música y todo eso, y es muy interesante escuchar por qué eligió estas canciones y qué reflexiones hace sobre ellas. Así que les recomiendo ese programa de Antonella. Y hola Antonella, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. Solo como buena periodista, soy muy puntillosa con los datos, soy doctoranda, todavía no defiendo mi tesis, así que el título todavía no lo tengo en mi poder, pero estamos en el proceso. Tú como directora del Festival de FemCine, un festival que ya lleva harto tiempo, este año además era una fecha especial, cumplían ¿cuántos años? 10 años este año. Además estrenaban una película muy bonita que yo tuve la oportunidad de ver, que era Lina de Lima, venía la actriz a Chile, nosotros la íbamos a entrevistar y todo eso se suspendió por esta emergencia sanitaria. Cuéntame un poco sobre eso, sobre FemCine, sobre la suspensión, ¿cómo lo ven como equipo? Cuéntame un poco sobre eso. Fue una decisión muy difícil porque en ese momento nadie nos obligaba a tomar esa decisión, fue antes de que se definieron las cuarentenas obligatorias, pero yo creo que tiene que ver con el espíritu del festival. Nosotros hacemos el festival para que la gente se pueda encontrar, para que pueda ver películas hechas por mujeres y por lo tanto acceder a estas miradas y a estos discursos que lamentablemente siguen siendo minoría, menos del 20% en promedio en el mundo. De lo que vemos está dirigido, escrito por mujeres, entonces el festival está hecho para eso, está hecho para que a través de las películas poder acceder a estas miradas y por lo tanto invitar a una reflexión, pero eso no lo podemos hacer poniendo en riesgo a las personas, entonces tuvimos que tomar una decisión 3 días antes de que inauguráramos el festival, con el festival armado, casi tuvimos que bajar invitados que se estaban subiendo al avión porque pensamos que no es el espíritu del festival hacerlo contra todos, sino más bien ir apoyando los procesos sociales, así que lo tenemos guardado, tenemos toda la programación lista, tenemos todos los talleres y todas las actividades que teníamos ahí guardadas, esperamos poder volver en la primavera, sí, las cosas, las circunstancias lo permiten, pero seguimos muy activas, seguimos muy pendientes de las cosas que están pasando y por supuesto a través de nuestras redes también apoyando y recomendando películas de mujeres para ver en cuarentena. Cuéntame, ¿cómo ves el tema de la crisis de la cultura que con esta crisis sanitaria se ha evidenciado la fragilidad de la cultura en Chile, pero también en el mundo? En varios países ha tenido apoyo, pero en Chile ha sido muy evidente. Los artistas están muy preocupados y asustados más que nada por cómo están viviendo esto, o sea, se han pospuesto estrenos de películas, teatro se ha suspendido, lanzamientos de libros, todos los artistas y las gestores culturales tratando de sobrellevar, de pasar esta ola por arriba, pero parece que se ve que muchos van a caer en esto. ¿Cómo ves este tema? Y es un tema que se venía hablando antes, pero esto hizo que se evidenciara muy fuerte. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo que hace este momento es, como tú dices, visibilizar la precariedad con la que se hace cultura en Chile. Eso en todos los ámbitos. Y es una cosa que es muy extraña y al mismo tiempo es muy contradictoria pensando en este mismo momento. Porque si estamos, los que estamos pudiendo hacer una cuarentena más o menos saludable, de quedarnos en nuestras casas, no sé si te pasa, Tatiana, y a quienes nos escuchan, pero parte de eso tiene que ver con poder sacar a pasear el alma y poder leer libros y poder ver películas y poder ver series y poder escuchar música. Toda esa producción cultural que en este momento nos sostiene la psiquis está hecha por artistas que pagan muy caro para poder hacer ese arte. La gran mayoría de los artistas, creadores y gestores chilenos hacemos otras cosas para poder vivir.
y además nos imponemos un segundo o un tercer horario de trabajo para poder crear o para poder gestionar en el caso de quienes hacemos el fanzine. Entonces yo creo que se evidencia por un lado el tremendo aporte que se hace a la vida de las personas a través de poder un libro, una película, música, sacarlos de la contingencia o ayudarles a mirar la contingencia desde otro lugar, que es lo que hemos visto que ha pasado durante este tiempo. Y por otro lado podemos reflexionar sobre el costo personal que eso tiene para muchísima gente, y es muy contradictorio también en términos de cifras, porque si vamos a los datos duros, el área de la industria creativa en Chile produce más del 2,2% del PIB, y no tiene los mismos apoyos que tienen otras áreas de la producción en Chile que aportan lo mismo o menos al PIB. Entonces hay como un castigo a los artistas y a los gestores culturales, como si nosotros hiciéramos esto por placer y porque nos gusta, y efectivamente hay un placer en poder crear y en poder compartir el arte y la cultura, pero efectivamente es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo que requiere especialización. Cuando uno va a los datos duros de quiénes son las personas que hacen arte y cultura en Chile, la mayoría de nosotros tenemos posgrado, la mayoría de nosotros tenemos una formación universitaria de nivel, y la mayoría de nosotros sobrevivimos haciendo clases o haciendo otras cosas que nos permiten poder sobrevivir y al mismo tiempo generar espacios para hacer esto. Entonces uno esperaría, ¿cierto?, que bastantes cosas pudiera haber una reflexión no solamente vinculada con el aporte cultural, artístico, patrimonial que tiene la producción cultural artística en Chile, sino también en términos económicos. Yo creo que se ha subvalorado el tremendo aporte económico que significa para el país el trabajo de los artistas, y por otro lado el tremendo aporte en términos de imagen. Si a nosotros nos dolió que se quemara Notre Dame, tenía que ver con la cantidad de imaginarios que nosotros tenemos vinculados a París y a esa iglesia en particular, la cantidad de películas que hemos visto que se han filmado en esos lugares, la cantidad de fotografías, ¿cierto?, de relatos, de canciones que están vinculadas con París. Por eso nos conmueve y por eso nos toca. Y la razón por la que Chile existe en el mapa para muchísima gente hoy día en el mundo tiene que ver con su cine, tiene que ver con su música, tiene que ver con sus escritores y escritoras, tiene que ver con su creación artística. Y yo creo que ha sido súper poco valorado en términos prácticos eso. Entonces cuando decimos que es importante apoyar a los artistas, a los técnicos, a los trabajadores, a la gente que permite que exista arte en Chile, no estamos hablando solamente de que porque es importante para la cultura como si fuera algo que no se puede medir. Efectivamente se puede medir, tanto en términos económicos como en términos patrimoniales, de imagen internacional y de aporte al nivel de vida de las personas. Oye, Antonella, y ahora pasando al tema de la cuarentena, de estar aquí encerrados, sin poder salir, cuéntame, tú me hablabas recién de poder reencontrarse con muchas cosas, con películas, con libros, con series. Cuéntame qué estás viendo, qué estás leyendo, y también qué nos recomiendas que pudiéramos revisar en este tiempo, los que podemos quedarnos en casa, no todos pueden, pero los que podemos y tenemos un poco más de tiempo para revisar cosas. Bueno, a mí me pasó que cuando partió esto empecé a ver a muchas amigas y amigos muy talentosos empezar a subir recetas de cocina o lógicas de ejercicio, ¿cierto?, o recomendaciones para hacer manualidades, y yo no tengo ninguno de esos superpoderes. Entonces para mí fue muy evidente, oye, ¿qué hago yo? ¿Y qué podría yo hacer para poder acompañar la cuarentena, acompañar la propia y a otras? Y pienso, bueno, yo leo mucho. A partir del año pasado especialmente, que empecé a hacer cuestión de gustos con entrevistas solo a escritores y escritoras, y bueno, La República de las Letras, que la hacemos hace 10 años, y entrevistar muchos escritores y escritoras también en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Estoy leyendo mucho, entonces decidí crear una cuenta en YouTube en donde estoy leyendo cuentos para la cuarentena. Eso después, a un par de semanas después, se transformó en un nuevo programa en Radio Universidad de Chile que se llama Lecturas Domiciliarias, en donde nos estamos turnando con Patricio López. Un día lee él poesía y otro día leo yo cuento. Entonces he estado leyendo muchos cuentos el último mes, y para mis videos en YouTube me impuse leer cuentos de mujeres, únicamente cuentos escritos por mujeres. Y ha sido muy interesante porque me metí en un mundo que no había yo, no me había adentrado ahí antes, especialmente
en literatura que a mí me interesa mucho, que es la de fantasía. Entonces he leído mucho cuento de horror, mucho cuento de ciencia ficción, mucho cuento de fantasía escrito por mujeres, y me he sorprendido, por ejemplo, con la producción de ciencia ficción de mujeres en Cuba, de mujeres en Perú, con el nivel tremendo de las escritoras, bueno, argentinas, que decir. Por supuesto, en nuestro país tenemos muy, muy buenas representantes de la literatura, y es un momento muy interesante para escuchar las voces de mujeres. Entonces, un poco lo que hemos venido haciendo con el FemCine los últimos 10 años, esta vez me lo impuse como un ejercicio personal de leer mujeres que están escribiendo cuentos, y eso ha sido muy, muy interesante también poder compartir. ¿Y qué nombre nos recomienda? Yo creo que el último libro que leí, que lo hicimos para la República de las Letras, de Samantha Schweblin, que es una argentina, que se llama Distancia de Rescate. Y ella trabaja especialmente el fantástico, el cuento es bien horroroso, pero es horroroso, y aquí de nuevo aparece lo mismo que hablamos con FemCine, ¿no? Aquí aparece el punto de vista de una mujer, porque el horror tiene que ver con el peligro de la maternidad, con lo que se pone en juego ahí, y con ese dolor y con ese miedo de que a tu hijo, que a tu hija le pase algo. Es una novela corta alucinante, de verdad, les hiper recomiendo que lean a Samantha Schweblin, es una grosa total. En Chile yo estoy muy enamorada de Nona Fernández, muy. O sea, encuentro que todo lo que hace Nona es fantástico, tanto en términos de dramaturgia, ella como actriz. Tuve un cuestión de gustos con Nona hace un tiempo atrás, entonces me preparé leyendo, yo ya había leído varias cosas de ella, me leí casi todo lo demás. Creo que su último libro, Voy Ayer, es una belleza total, y lo súper recomiendo. Y tienen en común otro libro que les quiero recomendar, que es el de Lina Meruane, el último también de ella, que se llama Sistema Nervioso, y tienen en común en que ambas hacen el link con súper distintos tonos desde distintos lugares sobre lo macro y lo micro. En ambos libros hay una reflexión respecto al cosmos y al universo, y al querer estudiar e investigar y conocer el cosmos, y cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras neuronas, y es el microcosmos de nuestro ser. Y yo creo que si algo quiero pensar, nos puede enseñar estas crisis que estamos viviendo, estas dos crisis que nos tocaron en Chile, en nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, y esta fantasía de control que pensábamos que nosotros decidíamos cómo iban nuestras vidas y qué íbamos a hacer y hacia dónde íbamos y planificábamos, etcétera, y de repente pasan cosas que te dicen en tu cara: a ver, seamos honestos, no tenemos control sobre casi nada, y es muy importante poder ser flexibles, poder ser agradecidos con lo que hay, poder ser conscientes del privilegio, y ser empáticos con respecto a las personas que no están pudiendo hacer cuarentena, por ejemplo, que están en situaciones de peligro, que están en situaciones de incluso mayor vulnerabilidad. Yo creo que cuando leemos nos permitimos poder entrar a esos mundos que nos permiten conectar con otros, y por eso es tan saludable. Y por eso también lo recomiendo. Y si quieren hacer una cosa así como menos, que ninguno de estos libros es denso, son todos muy, muy accesibles, pero si quieren sacar a pasear el alma en términos más evasivos, terminé ahora de ver la tercera temporada de Marvelous Mrs. Maisel, que es una serie de las mismas creadoras de Gilmore Girls, que es una serie que yo vi en mi adolescencia y que amé con locura. Y es una serie ambientada a finales de los años 50 sobre una mujer bien de Nueva York, de familia judía súper sofisticada, y que se mete al mundo del stand-up comedy, y por supuesto eso desata un montón de cosas en ella y en su derredor, un poco levantando la pregunta de qué pasa si no hago lo que me han dicho que debería hacer, sino lo que quiero hacer. Y eso cambia la vida de ella, pero también de sus padres, de sus amigos, de su marido, de la gente que está alrededor de ella, que empieza a darse cuenta de que de repente podemos salirnos del mandato. Y la serie es un encanto, además tiene una dirección de arte, vestuarios, una cosa así deliciosa, pero tiene ahí también una reflexión respecto a los mandatos que me parece súper necesaria todavía seguir así. Muchas gracias, Antonella, por tus recomendaciones, me encantaron. Coincidimos en muchas cosas, yo he leído y he visto algunas cosas de lo que has nombrado y me parece muy interesante. Te agradezco, espero que podamos salir luego y podamos volver al teatro, a comprar libros, a ir al cine, y que FemCine pueda realizarse finalmente, y nos encontraremos por ahí. Ahí te vamos a estar contando, Tatiana. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonella. Muchas gracias.